Muchas gracias, señor secretario de Estado. Siempre es tan instructivo oírles en comparecencia, pues pese a esta España imaginaria de luz y de color que ustedes se empeñan pues, a relatar en sus comparecencias, lo cierto es que en la España real este Gobierno no gana por reaprobaciones. Asociaciones, sindicatos, sociedad civil, hace mucho tiempo que reprueban sus reformas y recientemente pues, el Comité Europeo de Derechos Sociales, así como la propia OIT y, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido quienes les han sacado los colores. Sus reformas tienen efectos, de eso no cabe duda, efectos devastadores sobre la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Somos más precarias, tenemos peores salarios y muy peores condiciones. Somos mucho más vulnerables a día de hoy en nuestros puestos de trabajo. Hablaba usted de mujeres y tenía usted pues, la encantadora forma de felicitarnos, ¿no? de felicitarnos, que no me sale en castellano ahora. Si quiere felicitarnos y quiere alegrarnos el Día de las Mujeres, deroguen ustedes, por favor, la reforma laboral, que es una reforma cínica y a la práctica machista, pues su fomento de la temporalidad, su fomento de la parcialidad nos deja sin capacidad de elección, limita nuestra libertad, limita también, por supuesto, nuestra autonomía y a la práctica nos invita a quedarnos felizmente en nuestras casas, cuidando nuestras criaturas y planchando la ropita. Esa es la reforma laboral que ustedes han aprobado. Si ustedes quieren alegrarnos el día, puesto que hoy es 8 de marzo, háganos un favor y eliminen el veto que hoy han hecho a la proposición de ley de nuestro grupo que llevaba pues, los permisos intransferibles de paternidad y de maternidad. No nos insulte, pues es precisamente su Gobierno el que está dedicado a laminar, por ejemplo, las partidas en prevención para la violencia machista. No nos felicite, simplemente derogue sus reformas y haga las políticas que pertocan de justicia hacia las mujeres. Mire, la temporalidad de la precariedad lo cierto es que no ha nacido con ustedes, esto no hay duda. Han tenido ustedes un mérito compartido también con el Partido Socialista y con sus reformas. Pero también hay que decir que hay un antes y un después, y esto creo que lo ve todo el mundo, de su última reforma laboral. En sus manos las estadísticas parecen como peletitas de antiestrés, pero lo cierto es que si más allá de las cifras absolutas nos fijamos en la proporción, el porcentaje de trabajadores asalariados con contrato indefinido no ha parado de descender desde que ustedes están en el Gobierno. Un 77% en 2012 a un 73% en 2016. Y, paralelamente, la proporción de trabajadores en temporal ha ido subiendo de un 22% en 2012 a un 26,5% en 2016. Pero, claro, los datos pueden ser mucho más alarmantes aún con ustedes en el Gobierno. Y es que desde que ustedes están gobernando, en lo que a la nueva contratación se refiere, el porcentaje de contratos indefinidos no ha llegado a suponer ni un 6% en la nueva contratación. Y más de un 94% de la nueva contratación era temporal. Un tercio de los contratos temporales actualmente son, como yo les llamo, de combustión espontánea, señor Riesgo, pues aparecen y se autodestruyen mucho antes de que uno pueda llegar a advertirlos. Y es que un tercio de los contratos que se hacen en este país duran menos de 3 meses y 5 de cada 20 duran menos de 7 días. ¿Se imagina usted por un momento cómo alguien puede llevar una vida autónoma o libre con un contrato de 7 días o menos? ¿Se imagina cómo mantener así una familia? Es bastante complicado. Y sigo, porque sus reformas se están convirtiendo en lo excepcional en norma, por decirlo así. Y es que no parece que la contratación temporal sea un tránsito hacia la contratación indefinida, pues la tasa de transición española es una de las más bajas de la Unión Europea. Se lo dije la semana pasada a la ministra cuando tuve la oportunidad de preguntarle sobre las medidas que su Gobierno estaba barajando alrededor en materia de pensiones. Son ustedes unos yonkis de la precariedad, parece que no lo pueden evitar y sus injustas reformas laborales están precarizando nuestros puestos de trabajo y con ello nuestras vidas. Y además son contrarias al ordenamiento jurídico europeo. Y es que no estamos solos en la denuncia de sus reformas, eso contenta mucho a una. En marzo de 2016, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem en Marea, ya trajimos en esta misma comisión una proposición de ley sobre los graves incumplimientos en materia de derechos laborales, de negociación colectiva, de derechos sociales, así como de derecho a huelga y de libertades sindicales, que en este caso denunciaba el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales. En esta proposición, que recuerdo se aprobó en esta comisión, instábamos al Ejecutivo a poner en marcha una reforma legislativa para dar cumplimiento a la Carta de Derechos Sociales del Consejo de Europa, así como la ratificación del Tratado
apartado de modificación de la Carta revisada, por lo que se crean mecanismos de control de cumplimiento. ¿Se imagina? Mecanismos de control de cumplimiento. Sería divertidísimo con este su gobierno. Pues fíjense qué buen precedente resultó ser. Este comité constataba la falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales y en su aberrante contrato de apoyo a los emprendedores. Se llega a la conclusión de que España no garantiza los derechos establecidos en el artículo 4.4 de la Carta del 61, sobre la base de que no exige un plazo de preaviso razonable en la extinción. Pero el último encargado de sacar los colores a sus políticas de desregulación y de fomento de la temporalidad, la precariedad y la pobreza han sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También fue nuestro grupo, Unidos Podemos, en Comú Podem en Marea, quien trajo a esta comisión el pasado 5 de octubre una proposición de ley con el objetivo de actualizar la legislación laboral española en sentido de las sentencias del 14 y el 21 de septiembre de 2016. Se aprobó y ustedes nombraron junto con los agentes sociales un grupo de expertos para adaptar la legislación. Las sentencias, lo sabe usted bien, sacuden el ordenamiento jurídico español. Lo sabe usted muy bien, aunque silben cuando aparecen estas sentencias. Evidencian que situaciones prolongadas de temporalidad esconden en realidad un déficit estructural de plantilla indefinida que es sustituida por trabajadores en situación temporal. Tanta flexibilidad en la interinidad y en la temporalidad no es compatible con las normas de la Unión, ni en concreto con el principio de no discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos, principio que, cabe recordar, existe gracias además a los sindicatos a escala europea. La sentencia constata que la legislación española discrimina a los trabajadores y a las trabajadoras temporales. El uso de la temporalidad no puede, aunque la ley nacional, gracias a ustedes, lo permita, dar lugar a la sustitución de trabajo indefinido sin asumir las condiciones vinculadas a este, incluidas las indemnizaciones. Cerca de 4 millones de personas en España deberían ver corregida una de las situaciones más dañinas de nuestro sistema de relaciones laborales, la desprotección de la temporalidad y la abusiva desprotección ante el despido. ¿A qué está esperando el Gobierno actual? En nuestro modelo de despido es precisamente el modelo de despido que tenemos en España y esta cultura de la temporalidad, lo que se ven directamente enmendados en estas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Y no podemos hacer interpretaciones restrictivas, centrándolo exclusivamente en la interinidad. Esta situación se extiende a contratos eventuales, a los de obra-servicio y, por supuesto, al contrato de apoyo a los emprendedores que ustedes tuvieron a bien inventarse en la última reforma laboral. Ya sabemos qué pasa cuando las leyes tocan sus manos y pasan por ellas. Lo hemos visto, por ejemplo, en la propia garantía juvenil, y es que se deforman. Así pues, me veo obligada a hacer un pequeño aviso. Lo que no avala la sentencia, como indica bien, por ejemplo, el jurista Joaquín Pérez Rey, al que usted aludía no hace mucho rato, es una rebaja del nivel de protección de los trabajadores indefinidos, pues sería contrario a la propia Directiva 99/70, que contiene una cláusula de no regresividad. Lo digo porque ustedes a veces tienen unas ciertas tentaciones de regular igualando por debajo. Las sentencias declaran que la legislación española es contraria a las directivas europeas y su Gobierno, señor Riesgo, incumple de forma reiterada la obligación de transponer correctamente a la legislación interna las directivas. Y no hay duda que los incumplimientos del Gobierno español en materia de transposición siempre terminan perjudicando a los más débiles, como hemos visto también en su negativa por transponer las sentencias sobre cláusulas suelo de las hipotecas. Es preciso abordar, también, además, de responsabilidad patrimonial del Estado respecto a los trabajadores y trabajadoras que se han visto perjudicadas por la mala o pésima transposición del derecho de la Unión Europea. Es necesario hacer compatible la actual regulación del preaviso con el derecho europeo, así como limitar el uso abusivo de la temporalidad, usada de forma sucesiva y reiterada tanto sobre un mismo trabajador como sobre un mismo puesto de trabajo. Viendo el uso, además, que hacen ustedes de los jueces y de los tribunales, me pregunto si la quietud de su Gobierno frente a las exigencias de estas sentencias no puede tener más que ver con un deseo de que éstas pasen, sean matizadas y así ustedes puedan seguir precarizando nuestras vidas, para que ustedes puedan seguir silbando, por decirlo así. En su intervención hablaba usted de causalidad, de estabilidad, de calidad. Si ustedes quieren promover estos tres conceptos, yo me permito, en este caso, darles una recomendación. Deroguen, por favor, su reforma laboral, pues es totalmente contraria a la estabilidad, a la calidad y también a la negociación colectiva, que tiene muchísimo que ver también con la democracia dentro de las empresas. Esta reforma laboral que permite, por ejemplo, la externalización entera de plantillas que
que tiene pues un rostro, además, muy notorio de mujer, como por ejemplo sucede en el caso de las Kellys, que gracias a su reforma laboral, pues en poco tiempo perdieron un 40% de su salario gracias a estas maravillosas externalizaciones que propicia su reforma laboral y, por supuesto, como no referirnos a la devaluación salarial. Habla usted de pactos y acuerdos y ha mencionado usted una frase encantadora en la que decía que han hecho ustedes una oferta generosa, como si esto fuera una especie como de feria y nos regalaran derechos. Qué bien. Es encantador y además ustedes ponen un referente que es un pacto bilateral, en este caso con un partido en concreto. No así haciendo referencia a un diálogo dentro del Parlamento en el que todos y todas podamos participar. También, por ejemplo, los agentes sociales que también fueron excluidas de su pacto y de esta manita que ustedes están dando habitualmente con el Partido Socialista, haciendo así buena esta gran coalición en la que se sienten tan cómodos algunos. Hagan su trabajo y no permitan que caiga sobre una losa en las espaldas de los jueces su falta de responsabilidad a la hora de hacer su trabajo, que es legislar y que es, en este caso, pues intentar abordar las necesidades que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Y mire, decía usted que un buen trabajo empieza por un contrato. Pues mire, no. Gracias al marco de relaciones laborales que ustedes nos están propiciando, esto ya no es así. Pues existe tal desregulación, tal precariedad, que a día de hoy un contrato no exime a uno de ser pobre. Eso es lo que ustedes están fomentando. Nosotros desde el grupo, desde Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, seguiremos trabajando para que ustedes hagan lo que les pertoca, hacer su trabajo, legislar y por fin transponer estas directivas que van ni más ni menos que en el sentido de la igualdad de trato y de la mejora de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Vasco.